actualizando el escenario nacional, los números para México, y también vamos a presentar esta noche un componente que ya habíamos estado presentando semanas previas a mediados de la pandemia, y que la semana pasada precisamente uno de sus compañeros nos pidió actualizar, que es precisamente cuál ha sido hasta el momento la afectación que ha habido al personal de salud en este marco también de la epidemia de COVID-19. Estamos en la conferencia vespertina 179 ya, día 87 de esta nueva normalidad, como comentábamos ayer, ya a punto de cerrar un mes más con las actividades del semáforo de riesgo COVID. De hecho, si recordamos, esta semana está vigente todavía el semáforo que se presentó hace más o menos 10 días. Esto es porque ahora los semáforos tienen una vigencia de 2 semanas, es decir, de 14 días, una vez que entran en vigor los lunes. Por lo tanto, el lunes de ayer continúa vigente el que se presentó la semana pasada, pero precisamente esta semana tocará actualizar el día viernes el semáforo de riesgo COVID para la próxima semana. ¿Por qué lo mencionamos? Porque precisamente es la herramienta, es el instrumento que se está utilizando ahora en este marco de la nueva normalidad para poder llevar a cabo las diferentes actividades que permiten la reapertura ordenada, paulatina, pero sobre todo en base o concordante con el riesgo que existe en cada una de las entidades federativas, un riesgo lógicamente para poder contagiarse de la enfermedad. Por eso dentro de los indicadores tenemos las tendencias tanto del síndrome COVID como del porcentaje de positividad de lo que está sucediendo en cada una de las entidades. Esto nos dice qué tanto está circulando el virus en la comunidad, pero también tiene que ver con este riesgo en su momento de que haya un incremento en la actividad hospitalaria, por lo tanto pudiera rápidamente haber saturación, tanto a nivel estatal como municipal, y entonces eso también se mide a través de diferentes indicadores. Y bueno, esto ha permitido precisamente que hasta el momento estas actividades de reapertura se hayan podido llevar de la manera comentada, permitiendo que el balance entre la salud, que es lo primordial, la salud de la población, que es lo que más se cuida a través del semáforo de riesgo COVID, pueda empezar a tener un balance con el bienestar socioeconómico, que también forma parte de la integralidad del bienestar en la población y que entonces también tiene que verse en algún momento favorecido para que las familias, las personas puedan realmente seguir desenvolviéndose y desarrollándose en el ambiente social. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Actualizamos los números para esta noche. 1.278.436 son las personas que hasta el momento se han estudiado, es decir, que han entrado a los protocolos de estudio porque presentaban signos y síntomas de la enfermedad. Podemos ver que de este grupo el 49% ya salió negativo, 628.937, es decir, dio un resultado negativo a la prueba, no se encontró virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, por lo tanto eran casos que se clasifican en ya cuando tienen este resultado como descartados a la enfermedad. Pero asimismo entonces tenemos el grupo de casos confirmados acumulados al corte de día de hoy, que suman 568.621 y están representados precisamente en las barras de color café claro, ocre, que vemos en la parte inferior. Si solamente vemos estas barras, pareciera que todavía se mantiene una tendencia descendente entre las últimas semanas. Ahorita vamos a ver la curva en su momento de casos estimados, pero cuando vemos la carga total de casos sospechosos, es decir, los 3 colores acumulados, vemos como la última semana, que es la 33, está inclusive ya superando a la semana 32, y es lo que comentábamos ayer, que en lo que se refiere a los casos estimados, que incluyen los confirmados más los aún sospechosos, vamos a ver cómo en la semana esto se está más bien la tendencia moviéndose hacia lo que podría significar una meseta para
para esta semana, después de haber tenido 3 semanas consecutivas de descenso. Porcentaje de positividad, el día de hoy también vuelve nuevamente a abrir en 43%. Esto también es una disminución de lo que veníamos observando en semanas previas, donde había estado en 45, en 47. Semanas previas habíamos llegado, si recuerdan, hasta un 54% de porcentaje de positividad. Así también, dentro del grupo de casos confirmados se encuentran lamentablemente las personas que, debido a complicaciones de la enfermedad, a los factores de riesgo y comorbilidades adyacentes, han perdido la vida a causa de COVID-19, 61.450 para el día de hoy. Veamos la siguiente diapositiva, precisamente son los casos estimados. Aquí podemos ver más claramente cómo esa tendencia entre la semana 32 y 33 ya no es tan vertical como la veíamos en las 2 semanas previas. El día de hoy es de menos 6%. Todavía no hemos tenido una diferencia grande a lo que veíamos con lo que inició el día domingo, hoy es martes, pero muy probablemente este menos 6 pueda haberse reducido hasta llegar al fin de la semana, como comentábamos, a lo mejor a una meseta, y iremos viendo en los siguientes días también y para el domingo cómo abre la semana 34, es decir, si la meseta en su momento pudiera más bien continuar o volvería nuevamente a caer. Recordemos en este punto que la curva nacional es precisamente la sumatoria o disminución de lo que está sucediendo en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, si tenemos entidades federativas que también están en un punto de meseta, o inclusive algunas entidades que después de algún descenso pudieran estar presentando un incremento, o entidades que todavía están por llegar, no han llegado a su primer pico y se mantienen en actividad ascendente, pues todas estas lógicamente suman de manera positiva, es decir, incrementan el número de casos y por lo tanto dan esta imagen que podemos ver que se está moviendo más hacia la meseta. De hecho, el día de mañana vamos a presentar precisamente aquellas entidades federativas, vamos a revisar en el panorama local aquellas entidades federativas que en su momento están contribuyendo a formar la meseta que a nivel nacional estamos viendo. Ya veíamos que la curva de personas recuperadas normalmente sigue un espejo a la de la curva de los casos estimados o confirmados en su momento. Entonces, prácticamente también esa disminución que empezábamos a ver en las semanas 29, 30, 31 se está evidenciando también en esta curva en las últimas 3 semanas, de la 31 a la 32, de la 32 a la 33, siendo de menos 12%. La tendencia de defunciones continúa disminuyendo, es la línea más oscura en la parte baja, siendo de menos 49% entre la semana 32 y 33. Un indicador que sí se ha mantenido, digamos, más estable y también con tendencia a estar disminuyendo semana con semana, ha sido precisamente la de la proporción de casos activos estimados. Abrimos esta semana en 6%, se mantiene todavía en este 6%, que es prácticamente la mitad de lo que veíamos hace un mes aproximadamente, cuando andábamos alrededor de 14% para este indicador, y es importante porque está justo representando la cantidad de personas que enfermaron en los últimos 14 días, por lo tanto son la epidemia activa en México y por lo tanto es el grupo que en su momento puede, a través lógicamente de contagios secundarios, poder seguir dispersando y en su momento continuar la transmisión de la enfermedad. Veamos ahora cómo cerró la ocupación hospitalaria en función del corte de ayer a la medianoche. Es un indicador también que se ha mantenido muy estable en las últimas semanas, 37%, viendo que estamos observando la de camas de hospitalización general. Nayarit nuevamente vuelve a acercarse a este nivel de seguridad que hemos denominado que es un 70% de ocupación. Lógicamente las áreas interinstitucionales y también dentro del mismo estado muy al pendiente para realizar las adecuaciones tanto de reconversión como expansión que sean necesarias cuando este indicador empieza a incrementarse. Pero después de ellos, prácticamente 28 de los 32 estados tienen al menos la mitad o más de sus camas
de ocupación general para pacientes graves disponibles para poder atender a los mismos. De hecho, por eso la media nacional se encuentra en solo este 37% de ocupación. Veamos la siguiente diapositiva. Son específicamente las camas con ventilador. Aquí la ocupación, ya tenemos también algunas semanas, es mayor inclusive que la de camas generales. Aquí el estado que más ocupación tiene continúa dejando 44%, en este caso son dos, Nuevo León y Aguascalientes, 44% de camas disponibles para atender a este tipo de pacientes que, como sabemos, son los más graves, los más críticos, los que tienen evolución más tórpida y entonces requieren de ser intubados y conectados a una máquina de ventilación mecánica asistida para, lógicamente, poder aportar en su tratamiento de recuperación. Todas las demás entidades, o en este caso 29 entidades, tienen arriba también del 50% de disponibilidad en este tipo de camas, algunas con tanta disponibilidad como por ejemplo Campeche, en donde tiene prácticamente un 93% de disponibilidad y por lo tanto pocas personas hospitalizadas con estas características de gravedad. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a entrar al grupo precisamente del que decía al principio, actualizar las cifras del personal de salud que en un momento determinado ha sido contagiado y ha enfermado de COVID-19. Entonces, para el corte del día de hoy, de hecho, importante comentar que toda esta información se ha continuado publicando, la pueden encontrar ustedes precisamente todos los martes a la hora que se actualiza el comunicado técnico en las páginas oficiales. También encuentran ustedes una presentación con las diapositivas y la información que estamos y vamos a revisar en este momento todos los días martes para que puedan seguir siempre teniendo el acceso continuo a la información de este grupo que enferma también de COVID-19. Son 97.632 los profesionales de la salud o asociados a las funciones de la salud que hasta el momento han enfermado y han sido confirmados con una prueba de laboratorio. Hay que recordar que en el lineamiento de vigilancia epidemiológica y que incluye también las actividades de la atención médica, los profesionales de la salud están clasificados y están lineados para que el 100% de ellos sea muestreado, el 100% de ellos sea o confirmado o descartado. Es uno de estos grupos, digamos, especialmente seleccionados en los cuales se debe de estudiar a todos, precisamente con la intención, uno, de saber que contrajeron la enfermedad y llevar a cabo todas las acciones correspondientes, tanto de su atención como de su resguardo, pero también con el objetivo de, en su momento, cuando existe la recuperación, que felizmente ha sido en la mayoría de ellos, estos también puedan en su momento reintegrarse a sus actividades, a sus labores, dado que su aportación profesional a la epidemia de COVID pues es una de las más relevantes, porque son precisamente los que están en el día a día atendiendo a las personas de COVID. Por lo mismo, entonces, 157.314 han dado también negativo a la prueba, por lo tanto han sido descartados, y al menos al corte de esta información, 10.933 estaban todavía en calidad de aún sospechosos, es decir, estábamos esperando que sea emitido ese resultado de laboratorio. Y bueno, a la par, ustedes pueden también ver que las barras para cada uno de los tres colores que representan las tres clasificaciones están también distribuidas por entidad federativa para tener una rápida visualización de en qué entidades estamos teniendo la mayor carga de enfermedad en profesionales de la salud. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí también tenemos lo que significaría la epidemia activa, o en este caso los casos activos de profesionales de la salud. Son alrededor del 4.3, 4.5%, de hecho es menos del promedio nacional, que veíamos hace un momento estaba en 7%, representan 4.370 profesionales de la salud que enfermaron, que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, y también los podemos encontrar distribuidos en cada una de las entidades federativas en orden descendente.
Veamos la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la distribución precisamente por edad y por sexo. Podemos ver que la mayoría de los casos que hasta el momento se han confirmado se concentran en los grupos de edad entre 30 y 34, seguidos del mismo 35 a 39 y precedidos por los de 25 a 29. Estamos hablando básicamente de una población adulta joven de profesionales de la salud, en donde también la mayoría, al menos el 60% de estos profesionales han sido mujeres. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución por tipo de profesión o actividad laboral que realizan al interior de las unidades. Vemos que de todos los casos que hasta el momento se han confirmado, de estos 97.632, el 42% fueron del grupo de enfermeras de enfermeros. El 28% agrupa a un conjunto de otros trabajadores de la salud. Las médicas y los médicos se encuentran en tercer lugar, no muy lejos de otros trabajadores de la salud, pero como grupo solo, 27%, y otros grupos mucho menos afectados son los laboratoristas con un 2% y los dentistas con un 2%. Proporciones que de hecho hemos estado viendo que se han mantenido más o menos en este nivel durante el paso o durante el tiempo que ha transcurrido de la epidemia en México. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos las comorbilidades que igualmente se han identificado en todos los casos confirmados acumulados hasta el momento, en donde al menos el 36% de estos 97.632 tenían una o más comorbilidades. La principal de ellas podemos ver que era la obesidad, en este caso, seguida de la hipertensión, la diabetes y no muy lejos de la diabetes, el tabaquismo, que prácticamente se compara con lo que hemos observado a nivel nacional. Estas cuatro comorbilidades o factor de riesgo en su caso, como el tabaquismo, están también presentes en la población general y de alguna manera también están presentes en la población de profesionales de la salud. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vemos ahora el grupo de los profesionales de la salud que lamentablemente han fallecido, que perdieron la vida también a consecuencia de la enfermedad. Se tienen identificadas y confirmadas ya con pruebas de laboratorio 1.320 defunciones, teniendo también 36 defunciones que en este momento están pendientes de resultado y por lo tanto son sospechosas, y vemos también la distribución para cada una de las entidades federativas, incluyendo aquellas en donde podemos esperar todavía un incremento porque están precisamente registradas estas defunciones que son aún sospechosas. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. La distribución también por edad y sexo de estas lamentables 1.320 defunciones. Aquí podemos ver que la distribución o la mayor carga por grupo de edad se recorre a la derecha, lo que veíamos al principio que eran todos los casos, en donde la mayoría se concentraban en adultos jóvenes. Aquí podemos ver que la mayor carga está repartida prácticamente entre el grupo que va de 55 a 64 años, y a diferencia de todos los casos confirmados, aquí sí son los hombres los que han fallecido más que el grupo de mujeres. 70% han sido hombres los que han fallecido de los profesionales de la salud. Veamos la siguiente. Aquí tenemos ahora la distribución, también cambia por profesión o en su momento actividad laboral, y ahora vemos cómo los médicos y las médicas que ocupaban un tercer lugar en función de la carga total de enfermedad COVID-19, cuando ya vemos las defunciones, ahora son las médicas y los médicos los que ocupan el primer lugar, digamos, en la distribución de estas frecuencias. El 49% de las personas profesionales de la salud que fallecieron pertenecen a ese grupo. Luego sigue otros trabajadores de la salud con un 30%, y las enfermeras, enfermeros que ocupan, digamos que son los que más se han contagiado y se han enfermado, realmente no corresponde a la defunción, o sea, son los que menos, al menos de estos tres grupos grandes, son los que menos fallecen. 17% corresponde a este grupo. Y dentistas y laboratoristas, que veíamos que tenían una carga de enfermedad menor o mucho menor que las
que los previos grupos observados, bueno, aquí también es similar en relación a las defunciones, comparten un 2% para cada uno de ellos. Vemos una siguiente diapositiva.